Hablemos de la Declaración de los Derechos Humanos. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión, y con motivo de que se conmemoran 60 años, a finales del año pasado, del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos preparado un tema para hablar precisamente de este tema y hemos invitado a dos especialistas en la materia que me voy a permitir presentar. En primer término, a José Luis Caballero Ochoa. Bienvenido, José Luis. Gracias por aceptar la invitación. José Luis es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente es académico investigador titular en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde da clases y ha dado clases, al igual que en la Universidad Latina de América en Morelia, en Michoacán, y actualmente es coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la propia Universidad Iberoamericana. Tiene obra publicada referida a libros, artículos, entre los que destacan precisamente el que va a ser materia de la conversación del día de hoy, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, editado por Porrúa, del cual es coordinador y que presentaremos en el primer corte de este programa. Bienvenido, José Luis. Gracias. También nos acompaña Miguel Rábago Dorbecker. Bienvenido, Miguel, gracias por aceptar la invitación. Miguel, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Igualmente tiene un diploma de postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción del Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría, para empezar, antes de entrar propiamente a comentar un poco la obra que coordinó José Luis, Miguel, que nos mencionaras como referencia para nuestro auditorio este aniversario de la Declaración. Háblanos un poco de esta historia. Pues este es un aniversario que sí tenemos mucho que celebrar, puesto que la declaración es el referente, digamos, como instrumento internacional del catálogo básico de derechos humanos al cual se compromete toda la sociedad internacional. Es un catálogo referencial, un catálogo que digamos que emana de un conflicto armado después de la Segunda Guerra Mundial y que implica la creación de un nuevo sistema internacional, ¿no? Entre ellos la Organización de Naciones Unidas y obviamente después está, enunciamiento de todos los derechos que son el piso mínimo de derechos que existen en la sociedad internacional. ¿Esta declaración es una suerte de tratado internacional o es una, como su nombre dice, declaración de principios que los estados se suman a ella, la toman para sus legislaciones? ¿Cómo opera? Es un tema complicado, puesto que la declaración surgió como una especie de declaración de tipo político, con un, bagaje también de compromiso internacional más fuerte que cualquier compromiso político. Pero a través de la evolución del derecho internacional y de la referencia que existe tanto en constituciones estatales como en diferentes instrumentos internacionales que sí son vinculantes, como los tratados internacionales, esta declaración, que no es un tratado, que empezaba como una especie de declaración política, ha creado lo que denominamos en derecho internacional costumbre internacional, inclusive normas de jus cogens, normas obligatorias para toda la sociedad internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Ha tenido este carácter evolutivo. Eso es, José Luis. ¿Y esto fue aprobado por el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Así es, fue aprobado por Naciones Unidas y de ahí, bueno, posteriormente pues derivaron ya tratados internacionales, norma convencional, que después han generado todo un sistema de protección a derechos humanos de dimensión universal, como se le llama, y luego sistemas regionales de protección. Aquí lo importante, me parece, es destacar cómo la Declaración Universal, como dijo Miguel, es un detonante de todo un movimiento internacional y del surgimiento de un nuevo derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y por ese motivo, precisamente, la obra que coordinaste para conmemorar este 60 aniversario y eventualmente hacer una reflexión en torno a diferentes tópicos, ¿no? Así es. Sí, ahí lo importante en la obra, además de haber reunido, pues yo creo, las plumas de
de gente expertísima en el tema, reconocida a nivel nacional e internacional, además de grandes expertos, personas comprometidas con la causa de los derechos, fuera apuntalando una reflexión sobre la declaración, su naturaleza jurídica, su importancia en nuestros días, un poco el desarrollo que ha tenido a través de mecanismos, por ejemplo, lo que se ha hecho en el Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal. México fue evaluado en el examen periódico universal este año, pero también hablar un poco de los derechos sustantivos y su evolución, el articulado mismo de la declaración y cómo los derechos han ido encontrando condiciones de aplicación a través de distintos instrumentos y mecanismos convencionales, extraconvencionales en Naciones Unidas. Y luego, al finalizar, una tercera parte, cuál es la agenda de derechos humanos de cara a la Declaración Universal e incluso cómo la Declaración Universal se ha vuelto referente obligado, por ejemplo, para interpretación de los derechos contenidos en constituciones, como algunos países lo han hecho, ¿no? Entonces fue como una gama muy amplia de reflexiones que pudiera aportar a la sociedad, dónde estamos parados de cara a la declaración y qué influencia también está teniendo en México en estos días. Muy bien, como ya lo comentaremos, lo presentaremos ahorita en el segundo segmento de nuestro programa para que el público lo conozca. Y lo han mencionado ya tú, Miguel, y el propio José Luis, la relevancia de la declaración misma a 60 años. Estábamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial, se establece este marco. Antes de esta declaración, de alguna manera en el ámbito del derecho internacional, ¿había algo similar que guiara ciertos principios o ciertos derechos que se debían de reconocer a todo ser humano? Bueno, había, digamos, incipientes esfuerzos, pero no enfocados, digamos, a los derechos humanos en general en cualquier condición, sino más bien unos esfuerzos enfocados en materia de derechos mínimos, sobre todo de la población civil en conflictos armados. Sí hay un desarrollo, digamos, de lo que ahora es el derecho internacional humanitario a principios de siglo, después sobre todo de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, pero realmente un catálogo claro, digamos, con compromiso internacional, que se establecieran todos los derechos, digamos, no solamente de carácter civiles y políticos como se piensa, porque también la declaración incluye una mención específica al nivel mínimo de vida, que implica los derechos económicos, sociales y culturales, y también se da en el marco de una nueva era de descolonización también en el mundo, en el cual ya los titulares de derechos no eran esos titulares de potencias coloniales, sino eran esos movimientos de liberación nacional, eran esos, digamos, grupos más vulnerados, eran estos grupos étnicos tradicionalmente dominados por las potencias coloniales. Entonces, sí es un parteaguas. También hay que recordar no solamente la Segunda Guerra Mundial como un hecho atroz de confrontación bélica, sino también en un conflicto armado en el que se instituyó uno de los niveles de destrucción, digamos, planeado, estructurado más fuerte en contra de grupos determinados de personas, que fue el Holocausto, ¿no? Entonces también la Declaración Universal se da en ese contexto, en una, digamos, en cierta medida una respuesta a la experiencia tan fuerte, ¿no? Y que sigue presente el Holocausto también. Ahora, a 60 años de esta declaración, José Luis, ¿cómo ves tú el panorama de los derechos humanos en el mundo? Digo, hemos platicado ahora que finalmente fue un detonante para el conocimiento de estos derechos, para que eventualmente las legislaciones de cada estado fueran tomando estos principios, los fueran vertebrando en sus leyes, enraizando en sus instituciones, pero ¿cuál podría ser un balance a 60 años de esta declaración? Sí, mira, yo creo que ese detonante tuvo que ver, yo digo, con dos cosas muy importantes que han avanzado muchísimo y que en los últimos años han tenido un enorme retroceso. Yo creo que la declaración puso en la mesa dos cosas muy, muy importantes. La centralidad de la persona en el ámbito del derecho internacional, ¿no? O sea, la persona se vuelve sujeto de derecho internacional y legitimado incluso para presentar causas o demandas ante organismos internacionales. Algunos dicen sujeto atípico, bueno, sujeto de derecho internacional. Y la otra, el gran tema de la universalidad de los derechos, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Entonces, ese tema de los derechos atribuidos a todas y cada una de las personas, de los colectivos, de los individuos, sin importar ninguna condición accidental, como sexo, raza, condición de discapacidad, edad, etcétera, opiniones, preferencias,
lo que sea. Ese es el gran detonante de la Declaración Universal. Y en eso se ha avanzado en los últimos años, en la centralidad de la persona como sujeto del derecho internacional y también el reconocimiento de la igualdad de todos ante la aplicación de las normas. ¿Y no es que de pronto hubo un retroceso Pero también? en ese mismo sentido ha habido un retroceso en los últimos años, terrible, porque además Naciones Unidas ha pasado a formar un segundo lugar en el ámbito de los actores, en el ámbito de la comunidad internacional, sobre todo ante la desafortunada intervención del régimen norteamericano en los últimos años, que ha denostado las resoluciones del Consejo de Seguridad, que ha mandado a un segundo o tercer nivel los acuerdos que se habían tomado en un montón de materias, especialmente ante el tema del problema del Medio Oriente, ¿no? Entonces detectamos una preeminencia en los Estados Unidos sobre la claro, y eso ha ido Naciones Unidas. descalificando el papel de los organismos, ¿no? Y de la persona frente a los organismos internacionales también. Estados Unidos ha sido enormemente renuente a firmar los tratados internacionales, a comprometerse. ¿Los relativos a derechos humanos? Los relativos a derechos humanos, así es. Entonces yo creo que eso ha venido a disminuir, a debilitar el papel de Naciones Unidas, ¿no? Y de la Declaración y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? No son tiempos felices para los derechos humanos los últimos. Miguel, con relación a lo que dice José Luis, digo, y no sé si sea en particular tu materia, podríamos pensar, digo, de oír el nombre de los Estados Unidos, pensar tal vez en una democracia, en la que se presume tal vez la más importante democracia del mundo. ¿Por qué es un país de esta naturaleza, con una tradición democrática y que se vende como la mayor y mejor democracia del mundo, es renuente, por ejemplo, a entrar a este ámbito de los derechos humanos en términos de tratados o de suscribir compromisos? Ahí yo tengo una visión un poquito diferente. En cierta medida es cierto que el compromiso de Estados Unidos respecto a los instrumentos vinculantes, ¿no? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, inclusive tratados de otro tipo como derecho internacional humanitario en conflictos armados, es bastante bajo. O sea, no hay una firme ratificación amplia, no hay una participación efectiva. Pero lo que sí hay es que los tribunales estadounidenses, sobre todo la Suprema Corte estadounidense, sí aplica ciertos principios de derecho internacional en sus sentencias internas, inclusive en mayor medida que muchos otros países que tienen un bagaje más fuerte y mayores compromisos internacionales firmados y ratificados. Lo que es cierto es que, y en eso coincido plenamente con José Luis, es que recientemente, y sobre todo a raíz de la administración Bush, de su propia intervención en Irak, en Afganistán, después del 11 de septiembre, ha habido un cuestionamiento, digamos, o una reinterpretación de los estándares internacionales. Sobre todo, creo que el tema se enfoca más en una cuestión también incluida dentro de la declaración, que es el tema de tortura. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho una interpretación muy laxa de lo que significa tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ha implementado, digamos, acciones que son obviamente contrarias a los estándares internacionales en materia de tortura y este tipo de tratos, ¿no? En Guantánamo y en otro tipo al también colaborar en el intercambio de presos con otros países en los que se sabe están siendo sometidos a torturas y otro tipo de vejaciones, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar tal vez la razón, ¿no?, de la renuencia para eventualmente suscribir algún tipo de estos. Sí, pero inclusive hay unos datos interesantes. Estados Unidos no es parte de la Convención de Naciones Unidas para eliminar todo tipo de eliminación en contra de la mujer, cuando es un país que en general ha tenido, digamos, en cierta medida acciones afirmativas y políticas públicas de incorporación de la mujer al mercado laboral, que tiene los estados políticas de contratación, que tiene acciones afirmativas en función de género, pero a final de cuentas no se compromete internacionalmente con el instrumento, ¿no? Es una cuestión un poco contradictoria también. Claro, precisamente por eso lo preguntaba. Bueno, ahorita tenemos que hacer un corte que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos acompañan José Luis Caballero Ochoa y Miguel Rábago Dorbecker. Y recuerde también que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Pues antes de continuar con la charla con nuestros invitados, precisamente
y muy a tono con el tema del que estamos hablando, quiero presentarles este libro que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya mencionábamos en la anterior sección, reflexiones en torno a su 60 aniversario, que es precisamente coordinado por José Luis Caballero Ochoa, es editado por Rúa, es un libro muy interesante, ya nos comentaba José Luis Caballero de qué va la reflexión en torno a los 60 aniversarios de la Declaración y con múltiples artículos de especialistas en esta materia. Por supuesto, también está el artículo de Miguel Rábago, que veo que es de la Declaración Universal a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un tema también muy relevante. Bueno, aquí está su consideración. El libro es de Editorial Porrúa, usted sabe dónde encontrar el material de esta editorial. Y continuamos con la conversación. Para ir bajando este tema un poco, José Luis, a lo que es nuestro país, ¿cómo ha ido incorporando México, digamos, en un periodo de 60 años a partir de la declaración, la cuestión relativa a los derechos humanos en nuestra legislación? Sí, yo creo que hay dos espacios que sí son contrastantes, ¿eh? El espacio de la ratificación de los instrumentos, cuando se ha tratado de hacerlo, ¿no? México, a principios de los 80s, tuvo una especie de oleada de suscripción de los principales instrumentos en materia de derechos humanos, concretamente los 2 pactos de Naciones Unidas, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, y el muy importante del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ha tenido esa parte. Luego, hace algunos años también, en el 2002, 2003, hubo otra gran oleada de ratificación de instrumentos pendientes. Pero en el tema de la incorporación Digamos que nuestra política como país ha sido normalmente suscribir los tratados, suscribir los tratados. Irene Khan, hace 2 años, de Amnistía Internacional, hizo una descripción dura, muy contundente, diciendo que México es candil de la calle y oscuridad de la casa. Fíjate que ese comentario lo he oído ya varias ocasiones con relación a foros o seminarios en materia de derechos humanos. ¿Por qué se dice esto? Se dice esto, pues porque precisamente México ha estado muy atento en el foro internacional de suscribir los compromisos, ha sido abanderado en materia de política exterior con respecto a las relaciones entre todos los estados, ¿no? Sus principios de política exterior que sostiene a partir del artículo 89 constitucional del Ejecutivo, etcétera. Pero, sin embargo, hay cuestiones graves al interior, ¿no? La no incorporación, por ejemplo, de los estándares internacionales a nivel normativo y la actuación de falta de respeto a los derechos humanos, pues también ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, esta cuestión de no bajar a nivel normativo, que es precisamente con lo que iniciamos esta sección de cómo ha ido México tomando para su legislación interna esos principios, ¿qué es lo que faltaría ahí o qué es lo que no hemos hecho en esa materia para tenerlo ya en nuestra legislación? Sí, claro. No por vía de la suscripción de los convenios. Sí, mira, nosotros tenemos un artículo que es el 133, que es el que nos ha servido para poder hacer a los tratados internacionales ley interna, ley suprema de la Unión, y como han dicho, ya es un lugar común, muchísimas voces en este país, pues serviría para poder tener toda una aplicación de estándares internacionales de manera plausible. Sin embargo, pues nos hace falta todo un tratamiento constitucional que han hecho otros países desde hace muchísimos años, que es pues la relevancia del derecho internacional, la relevancia de los tratados internacionales, cuál es el peso constitucional que de veras tienen y cuál es la aplicación que debe tenerse con respecto a ellos en el orden jurídico interno. Reformas que no hemos podido acometer en muchísimos años de discusión y que pues nos sitúan lamentablemente como en ese sentido, aunque no solo en ese, pero en ese sentido, como una de las democracias más atrasadas, con respecto no solo a Europa Occidental o Europa del Este, sino en el concierto de los países latinoamericanos que han hecho reformas pues desde hace 20 años, que te gusta Argentina, Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, ¿no? Para una debida incorporación de los estándares internacionales, a lo que nosotros hemos sido renuentes. Porque hay este discurso un poco que también es parte de la narrativa constitucional mexicana, que es si nosotros suscribimos documentos o manifestamos la voluntad, pues con eso hay un cierto grado de cumplimiento, aunque quizá no los apliquemos a cabalidad. Y me parece que esa fantasía está un poco latente en nuestro imaginario jurídico, porque además a los instrumentos le hacemos un montón de reservas.
y algunas reservas que también pueden ser incompatibles con el objeto y fin de los tratados. ¿No? En ese sentido, y siguiendo lo que nos comenta José Luis Miguel, a tu juicio, ¿qué es lo que tendríamos que incorporar ya? Pues ahí... Como datos relevantes. No entiendo que pueden ser muchas cosas ya particulares, pero en grandes líneas, ¿qué sería? Claro, hay un montón de cuestiones, digamos, que se pueden incorporar de tratados internacionales, pero nada más quería hacer un comentario en el mismo sentido que decía José Luis. También una cosa que creo que es importante señalar es que no es una cuestión que se esté planteando ahora. Ya van muchas iniciativas de muy diversas organizaciones. Puedo nombrar las de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Comisiones de Derechos Humanos estatales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hizo un trabajo de armonización durante mucho tiempo, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con bastantes organizaciones no gubernamentales, e inclusive iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, que una ya está aprobada por la Cámara de Diputados de reforma al 133, y que yo la verdad es que después de todos estos años, creo que lo que sucede es que no es una cuestión de voluntad política, sino es una cuestión de sistema político y de falta de transición de este país. O sea, no se ha querido, digamos, reformar e incorporar plenamente los estándares de derecho internacional de derechos humanos, puesto que esto traería una interpretación mucho más abierta y tomarse, digamos, estos derechos en aplicación diaria mucho más en serio. Es decir, estamos ahí truncados, el poder o los grupos de poder no quieren que esto, digamos, se convierta en un derecho, digamos, aplicable, justiciable y que sea aplicable por los tribunales. Y en ese sentido, en tu pregunta, yo creo que se tiene que incorporar una de las deficiencias más fuertes en el sistema constitucional mexicano, y donde los tribunales han sido más laxos en la interpretación, han sido los derechos económicos, sociales y culturales. Y también los derechos de los grupos vulnerables, véase discapacidad, niños y niñas, género, y también personas con diferentes opciones sexuales. Por ejemplo, ¿no? mencionábamos el tema de los indígenas con relación al artículo en el que colaboras en el libro coordinado por José Luis. Por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo estamos? Les digo, es claro, sabemos todos los que nos están escuchando y viendo que, bueno, México tiene una gran cantidad de pueblos indígenas. Sí, tenemos, digamos, un pacto de Estado inacabado con los pueblos indígenas. Yo creo que estamos en ese momento. Es decir, los pueblos indígenas no son parte del Estado regular mexicano, están excluidos, están marginados, las lenguas indígenas no son oficiales, digamos, los sistemas de deliberación no están reconocidos más que en esquemas muy limitados en materia política y materia social, y también está el tema de la soberanía y de la consulta previa sobre los recursos naturales. Los pueblos indígenas están asentados en uno de los lugares en los que más recursos existen en este país y no reciben beneficio alguno, ni se les consulta para los grandes proyectos de desarrollo. Ahí tenemos proyectos hidroeléctricos gubernamentales, por ejemplo, la Parota en Guerrero, tenemos proyectos de carreteras, tenemos proyectos de infraestructura que van inclusive en contra de la forma de vida tradicional y de la cosmovisión indígena de esos pueblos, y que no se les consulta eficientemente para tomar esas decisiones. Ahora, en un tema como este, José Luis, por ejemplo, ¿cuál debe ser o cuál es la mejor opción? Una, en respeto a sus derechos humanos, permitir que se organicen, que vivan como ha sido desde que surgen, o bien incorporarlos a un nuevo Estado, a una nueva raza, una nueva que es la mexicana, para que finalmente todos nos beneficiemos del conocimiento un poco de todos y todos compartamos más o menos mismos valores, culturas. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Sí, la segunda alternativa es la alternativa desarrollista, ¿no? que es la alternativa del Estado liberal, de homogeneizar a todos en una noción única de mexicanidad. Por ejemplo, a eso me refiero, porque ¿cuál es la opción? ¿Esa o bueno, finalmente además, vamos a respetarlos como siempre han venido desarrollándose, y a lo mejor al rato tenemos que somos varios países dentro de un país o alguna cuestión así, ¿no? Fíjate, yo creo que ese es un tema propio de la declaración, ¿no? Que yo lo decía al principio también, o sea, la declaración lo que propone es la universalidad de los derechos. Y la universalidad pasa por la igualdad como reconocimiento de las diferencias. Las condiciones de igualdad no se generan homologando a las personas, sino aceptando su propia diversidad y sus propias diferencias. Es importantísimo y es la médula de la deuda que tiene el Estado mexicano con las comunidades indígenas. Porque reiteradamente ha sido negar y negar y negar. Una negación absoluta incluso de su existencia. Tú eres mexicano siempre y cuando vivas de esta manera, ¿no?
Que el ejemplo, bueno, a lo mejor es decir una cosa políticamente incorrecta, pero el ejemplo clásico de este negacionismo es Benito Juárez. O sea, todo lo que tiene que transitar la trayectoria de Benito Juárez para ser presidente de la República es la negación reiterada de lo que él era y de su procedencia. Entonces, esto me parece que es un tema fundamental, toral, ese reconocimiento. Yo lo digo, mira, nosotros en México nos cuesta trabajo entender estas cosas porque además el derecho no ha servido para visibilizar y reivindicar a los diferentes. Pero yo lo contrasto ahorita que Miguel hablaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación norteamericana. El tema de los grupos afroamericanos, bueno, el siglo XX es un paradigma de cómo la Corte permitió avanzar en la visibilidad de las comunidades afroamericanas, de tener educación diferenciada a principios del siglo XX, los grandes casos de 1950, el de Board of Education y los demás, que propiciaron la lucha de derechos civiles y que permitieron después acciones afirmativas para visibilizar a la comunidad afroamericana y que de veras pudiera haber una igualdad a través de ese reconocimiento de diferencias, es impresionante. En México no lo hemos podido tener. ¿Por qué los indígenas no podemos tener casos sobre comunidades indígenas, casos concretos ante los tribunales? Porque no están visibilizados. ¿Por qué las comunidades indígenas no están peleando lugares en las universidades, en los puestos de elección popular, en el servicio público? Porque no están visibilizadas, no se respetan ni siquiera los derechos más elementales, como la tenencia de la tierra y el patrimonio. A lo mejor, Miguel, porque los tenemos ahí apartados, dejando que se organicen o procurando que se organicen como ellos están acostumbrados. Me gustó mucho el concepto que manejó José Luis. No se trata de homogeneizar, sino de respetar las diferencias. Por ejemplo, ¿cuál debería ser, digo, en grosso modo, Miguel, el tiempo es corto, es su programa de televisión, pero cuál debería ser el tratamiento? O sea, ¿qué queremos decir con respetar sus diferencias? ¿Cómo se deben de organizar, por ejemplo? Primero que todo, cuando José Luis estaba hablando de esta política vasconcelista, hay que recordar también cómo surge el Instituto Nacional Indigenista, como un instituto de asimilación, es decir, como una especie de esquema de colonización interna en la cual las diferencias iban a acabar y esta creación de esa ciudadanía liberal con toda esta mitología de la patria, del mestizaje, etcétera, etcétera, iba a acabar con esas diferencias. Pero, por ejemplo, ¿no se asimiló a la comunidad afroamericana, en el ejemplo que menciona José Luis, de alguna manera así? Es decir, o sea, ya no estaban apartados, ya tuvieron acceso a la educación, tuvieron acceso a eso, pero tuvieron acceso a eso porque se les asimiló, ¿no? Sí, pero sigue habiendo grandes diferencias, digamos, en cuestiones de raza todavía en Estados Unidos, es decir, y la clase también viene determinada por cuestiones raciales. Entonces, yo creo que sí es una asimilación a veces de facto, digamos, en el acceso a ciertas cuestiones a través de métodos muy efectivos que fueron, por ejemplo, las acciones afirmativas en materia educativa y todo. Pero esa asimilación en el esquema político ha sido hasta ahora que se empieza a ver, y nada más en Estados Unidos de manera muy visible por la figura del presidente Obama, pero también si se ve los índices, digamos, de presos en prisiones norteamericanas, pues muchas veces están divididos por divisiones de raza, ¿no? Cuestiones relativas al esquema, digamos, de ingresos, etcétera, etcétera, también hay divisiones de raza y de género. En el tema de pueblos indígenas en México está clarísimo, o sea, en México lo peor, la situación de mayor vulnerabilidad que puedes tener es ser indígena, mujer, ¿no? Y estar en una comunidad rural, si no le puede preguntar cualquiera a la señora Jacinta, que acaba de ser liberada después de casi 3 años de prisión por un delito que no cometió, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema de asimilación, sino es un tema también en el que digamos, la población mayoritariamente mestiza también tiene que ser consciente de las diferencias y también tiene que ser consciente de que esa idea unívoca de una nación indivisible, completamente liberal, es una idea, digamos, hasta cierto punto excluyente de gran parte de la población mexicana en general. Bueno, pues ahí está, es un tema muy interesante y es uno de los temas que tienen que ver con toda la cuestión relativa a derechos humanos. Mencionabas, José Luis, en una de sus intervenciones, el examen periódico al que fue sometido México. ¿Nos explicas un poco qué es eso? ¿Quién lo hace? Sí, lo hace el Consejo de Derechos Humanos, que de la ONU, de Naciones Unidas, que es una iniciativa que se ha creado hace algunos años para sustituir a la antigua Comisión, ¿no?, de Derechos Humanos, que traía consigo algunos resabios en tema de confrontaciones, ¿no? Este examen, por ejemplo, que siempre devaluó a los países y donde siempre se tomaban posiciones en favor o en contra de ciertos países como Cuba y se polarizaba el discurso político. Entonces, Naciones Unidas pensó a través de este consejo en implementar
un examen a través de los pares, que es una serie de indicadores que dan cuenta de por dónde va la dinámica de los derechos humanos en cada país. Nosotros, me parece una iniciativa afortunadísima, ¿no? Y México tuvo la presidencia de este consejo, ¿no? Y entonces en esta situación, pues México ha sido un gran actor, y ahora en marzo de este 2009, tuvimos este examen periódico universal con algunas recomendaciones muy importantes que salieron del Consejo, de los pares, de los demás países de Naciones Unidas, que hicieron algunas observaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, y que algunas pues fueron muy acertadas, algunas muy bien recibidas. Siendo las más relevantes, ¿cuáles, por ejemplo? Pues fíjate que curiosamente, a mi juicio, las más relevantes pasan por enormes reticencias. Una muy importante y que concitó muchísimas voces, pues fue la de la reforma constitucional pendiente de la que hablábamos, y que Miguel dio cuenta de cuántos intentos llevamos en los últimos años de hacerla, ¿no? En materia de derechos humanos. Una reforma constitucional que le dé relevancia al derecho internacional de los derechos humanos, que le dé relevancia constitucional a los tratados de derechos humanos, que reconozca su índole constitucional, con una serie de principios, como el principio pro persona, etcétera, ¿no? Ya muy urgente en México. Y algunas otras muy controvertidas en nuestra situación jurídico-política actual, que es el tema del arraigo, en la reforma penal que tuvimos el año pasado, la constitucionalización del arraigo, el tema de la jurisdicción militar, y un tema que tenemos, hay una asignatura pendiente, que fue el tema de los crímenes del pasado. El examen periódico universal solicitó, de alguna manera, las observaciones, la reapertura de una fiscalía en materia de revisión de los crímenes del pasado. Que yo no estoy tan seguro si la figura necesariamente es una fiscalía, pero finalmente, bueno, atender ese tema, sí, porque tenemos una comisión de la verdad, sí, ¿no? quedamos una asignatura pendiente, ¿no? Fue un compromiso de campaña de Vicente Fox, y fue en atención a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de personas. Y por eso se crea la fiscalía. De la guerra sucia, se crea la fiscalía, y que pues estuvo con un apoyo mediano y con una figura, porque las fiscalías en México pues se dedican a integrar tipos penales y a consignar, pero no a hacer una reconstrucción completa, histórica y de reconciliación a partir de la verdad, y yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente en ese tema de justicia, como en muchos otros, ¿no? Ahora, ¿cómo incorporar estos principios a nivel constitucional, Miguel? Ese es un tema interesante, hay diversas opciones, ¿no? Sobre todo, habida cuenta, perdón, del comentario que decía José Luis, el artículo 133 de la Constitución, digo, para los que somos abogados, sabemos que eventualmente, una vez ratificados los convenios internacionales, las convenciones internacionales por el Senado, constituye ley suprema de nuestro país. Entonces, entiendo por tu comentario que algunos han dicho, bueno, basta eso para que ya les demos ese rango. ¿Qué tendríamos que hacer para, por lo menos en el marco normativo, y aquí al más alto nivel, que es la Constitución, incorporar esos principios? Primero, hay diversas opciones, ¿no? Una puede ser, digamos, una interpretación pro homine, es decir, en favor de la persona, en la cual los tratados y la Constitución se interpreten armónicamente y de manera más eficaz para proteger de manera mejor, ¿no?, el derecho fundamental. Por ejemplo, si el derecho a la vivienda está estipulado en la Constitución, en el cuarto, pero también está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también el Comité de DESC, que es el que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido ciertos estándares mínimos sobre el derecho a la vivienda, cómo tiene que ser una vivienda, ciertas cuestiones que debe de tener, cómo debe de ser, qué servicios tienen que tener, pues interpretar ese derecho no solamente como un derecho de la vivienda abstracto, digamos, progresivo, etcétera, etcétera, sino un derecho a la vivienda ejecutable, tutelable desde un primer momento y que tiene cierto tipo de características, ¿no? Yo creo que la interpretación pro homine, la interpretación, la consideración, digamos, como bloque de constitucionalidad de los derechos establecidos tanto en tratados como en otros instrumentos, como en el desarrollo progresivo del derecho internacional, como en la Constitución, es la forma más adecuada. Y en ese sentido han ido casi todas las iniciativas. Sí, porque como están algunos, daría la impresión, por ejemplo, ahorita que mencionas el de vivienda, que más bien son como que cuestiones aspiracionales, sí, ¿no? Sí, más que ejecutables o... Sí, ese es un tema en general con los derechos económicos, sociales y culturales, y que los tribunales mexicanos han seguido bastante esa línea, ¿no?, de progresividad, digamos, pero una progresividad
a futuro, en la medida en que los recursos, digamos, que en este momento no son tan abundantes, ¿no?, puedan dar para cumplir con estas cuestiones. Pero sí hay un mínimo que puede hacer el Estado, sí hay un mínimo, digamos, que ha hecho el Estado históricamente y sobre el cual solo con algunas justificaciones por una crisis económica o otro tipo de cuestiones, se puede ir para atrás, ¿no? Hay un carácter de no retroactividad de esos derechos, ¿no? Se tienen que seguir políticas constantes y eficientes en materia de vivienda, de educación, de salud, ¿no? Entonces sí hay una forma de hacerlos justiciables, sí hay una forma de darles este carácter progresivo adecuado, y no es solamente una cuestión aspiracional, porque si seguimos aspirando a un México en el cual los derechos van a ser cumplidos, pues nunca vamos a estar poniendo, digamos... Exacto, entonces a eso nos referimos cuando se todas trata de poner a nivel constitucional estos derechos. y de ejecutarlos, no solamente a nivel constitucional declarativamente, sino también con los sistemas de control constitucional y de acceso, digamos, a esos derechos más eficientes y más sencillos que se puedan tener. Muy bien, pues continuamos con esto. Ahorita tenemos que ir a otro corte que es igualmente muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos acompaña nuestros amigos José Luis Caballero Ochoa y Miguel Rábago Dorbecker hablando de este tema. Y antes de continuar de manera muy rápida, nos han preguntado algunos televidentes sobre el catálogo del Instituto Nacional de Ciencias Penales que alguna vez presentamos en un programa previo. Es este que tengo ahora en mis manos. Y si le interesa conocerlo, es sobre el quehacer del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sus actividades, y es el catálogo 2009-2010. Si les interesa, por favor, llámenos, lo tenemos para los amigos que nos contacten. Y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Y volviendo a nuestro tema, nos comentaba Miguel Rábago acerca de cómo incorporar estos derechos a nuestra Constitución, a nuestras leyes secundarias. Y hablábamos del artículo 133, José Luis, de que eventualmente ahí se establece la posibilidad de que los tratados internacionales firmados por México, ratificados por el Senado, constituyen ley suprema. ¿Hay algún comentario que estos...? Sí, es un tema muy importante porque finalmente nosotros hemos creído que todo tiene que pasar por el 133, ¿no? Entonces el 133 ha sido un artículo, pues si me permite la expresión, muy vapuleado, porque le hemos querido hacer decir cosas que no dice. O sea, el artículo 133 tuvo un propósito de establecer las fuentes del derecho, de alguna manera la prevalencia de un pacto de la Unión sobre el sistema de competencias federal y estatal, que eso era muy pertinente para los norteamericanos del siglo XVIII, que es el modelo que hemos tomado de su Constitución. Pero la Corte ha tratado de interpretar un esquema jerárquico, piramidal, de fuentes del derecho a partir del 133 hasta nuestros días, siempre. Entonces, ahí me parece que tendríamos que reconformar los países que han hecho. Mira, los países han hecho dos cosas. Uno, establecer reglas claras sobre incorporación de los tratados internacionales en algún capítulo, ¿no?, de fuentes del derecho, que nosotros ni siquiera tenemos eso en el 133 claramente, ¿eh? Control previo de la constitucionalidad de un tratado por parte de la Corte o el Tribunal Constitucional, mayorías calificadas o no atendiendo a ciertos tipos de tratados, reconocimiento de la autonomía del derecho internacional y de los tratados en su creación, interpretación, denuncia, aplicación. Y otra cosa muy distinta son los principios sobre derechos humanos que están en la Constitución. En los principios de derechos humanos que debe estar en la Constitución está la relevancia de la norma internacional. Entonces, de estas reformas a las que aludía Miguel y de los modelos de incorporación a los que aludía Miguel, la idea ahora es, y en las propuestas últimas ha sido muy afortunado, mover esta discusión hacia el artículo primero. O sea, el artículo primero, que de alguna suerte, que es el que contiene los principios sobre derechos humanos, ¿no?, la aplicación universal, el primer párrafo, la cláusula expansiva en el primer párrafo, la cláusula de igualdad como prohibición de discriminar en el tercer párrafo, ahí incorporar algún modelo de relevancia constitucional de los tratados, especialmente la cláusula pro persona, que es la cláusula que yo creo que retrata mayormente y con mayor pulcritud
qué es una norma sobre derechos humanos, porque las normas de derechos humanos estén en una constitución o estén en un tratado internacional, son normas expansivas. ¿Lo amplías un poco más la propersona, sobre todo para la gente que nos sigue, que no son abogados? Sí, la idea es que los tratados de derechos humanos puedan aplicarse preferentemente sobre los derechos constitucionales, siempre y cuando contengan normas más protectoras de la persona. Lo que sea para mayor beneficio de la persona. Claro, la interpretación conforme deviene en que los tratados internacionales sean un referente de los derechos constitucionales, siempre y cuando contengan normas que protejan con mayor eficacia. Pero la fórmula se puede dar a la inversa. Evidentemente, si los derechos constitucionales, si los derechos domésticos tienen un mayor ámbito de cobertura en la protección, se aplican con preferencia a los tratados internacionales. Eso incluso por reenvío a los propios tratados y a sus cláusulas interpretativas. Es decir, yo lo que digo es que las normas sobre derechos humanos tienen una especie de ADN, in situ, un gen, ¿no?, que las determina como cláusulas en sí mismas expansivas y susceptibles de contrastarse con otros ordenamientos que puedan ser más protectores. Entonces, ahí el peso, claro, el peso recae en una muy adecuada y una muy buena interpretación. El operador jurídico que tiene que hacer frente a estas cláusulas son los tribunales, como han sido los tribunales que interpretan por jurisprudencia los tratados internacionales, ¿no? La Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera. Son los tribunales y los tribunales constitucionales. El peso recae mayormente ahí, porque son cláusulas de interpretación. Claro, pues muy bien. Entonces a eso nos referimos cuando se trata de incorporar al marco constitucional los derechos humanos establecidos a nivel internacional. Un tema que eventualmente, Miguel, es frecuente en nuestro medio jurídico y más a raíz de la reforma constitucional penal a la que aludía José Luis, que es de junio del 2008, es esta pugna entre seguridad pública y derechos humanos. ¿Cómo compatibilizar eso? ¿Es real esta cierta oposición cuando se trata de procurar seguridad o no? Creo que una de las frases, y que la escuché ayer en un grupo de Secretaría de Seguridad Pública, que es muy ilustrativa de la ausencia o de la aparente contradicción que existe, pero que es a cierto punto complementaria de ambas cuestiones, la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, es la siguiente. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas, digamos, de seguridad del Estado, no tiene por qué ser contraria a ningún estándar internacional de derechos humanos. Me explico. Es decir, el uso legítimo de la fuerza en condiciones adecuadas, en condiciones, digamos, de previsibilidad, con mesura, tomando en cuenta una sociedad democrática, tomando en cuenta en las situaciones particulares, tomando en consideración tratar de hacer el daño menor, etcétera, etcétera, es una cuestión completamente compatible con las obligaciones en materia de tortura, en materia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en materia de justicia penal, en materia de procedimiento de derechos, digamos, de los procesados en materia penal. Hay una forma de compatibilizar todo eso, y la única forma en que se puede luchar en contra de la inseguridad pública es a través del cauce democrático de las instituciones de derecho, realmente, no a través del exceso o de digamos, del abuso del poder, porque el abuso del poder trae más agravantes, trae más problemas, trae más división en la sociedad y trae más espiral, delincuencia. ¿No? Sí. En este mismo tema, José Luis, te hago la misma pregunta, pero también haciendo hincapié en lo siguiente. Eventualmente, por ejemplo, una lucha que hace el aparato de seguridad del Estado a través de las distintas instituciones que tiene para esto, por ejemplo, con grupos de lo que se ha denominado delincuencia organizada, que es una delincuencia distinta a la ordinaria por una serie de factores, ¿no amerita eventualmente herramientas específicas, especiales para combatirla por una temporalidad o alguna cuestión así? Es pregunta. Sí, claro, ahí hay ciertos niveles, ¿no?, de delincuencia. Evidentemente, aquí el problema no es que la delincuencia organizada no sea una cuestión que de veras esté confrontando de alguna manera superlativa, digamos, a los aparatos de seguridad pública, pero hay contenidos de debido proceso, mínimos de un contenido esencial del debido proceso, que tienen que respetarse. Entonces, el tema del arraigo, ¿no?, el haberlo llevado la ley a la Constitución, cuando el arraigo es una figura que deja en sede administrativa de alguna manera una limitación ya a la libertad, cuando hemos trabajado sobre algunos temas para irlos haciendo avanzar, por ejemplo, ya la limitación de la prisión preventiva o el tema de la presunción de inocencia, bueno, nos queda este reducto que vuelve a llevar a la Constitución un tema que está
susceptible de cuestionamientos por el tema del debido proceso. Y es ahí donde estamos en esta pugna, es decir, bueno, ¿qué tanto la seguridad pública para ser efectiva requiere limitación excesiva del contenido esencial de los derechos? Es donde no creemos que deba ser así. Porque entonces ahí el cuestionamiento, volvemos al asunto y lo que decía Miguel también, pues es entonces a cuestionar la operatividad y la funcionalidad de los aparatos de seguridad pública, no los derechos humanos. Ahí es el postulado falaz, ¿no? Ahí se ha construido este postulado. Es decir, yo necesito ir limitando los derechos en aras de que yo pueda ser más efectivo. Pues no, los derechos informan de las precariedades de un sistema de justicia que respetando los derechos puede ser muy efectivo. Bueno, es comprobarlo en el derecho comparado. Y es donde está la apuesta en la discusión del tema del arraigo y de este régimen de excepción. Y no solamente de eso, por ejemplo, con la pena de muerte también lo vimos. La propuesta de la pena de muerte es construir eso. Como el Estado no puede o no quiere construir mecanismos que abatan la impunidad y la corrupción, entonces tiene que recurrir solamente, exclusivamente, al aumento de penas, ¿no? Penas más sofisticadas, más rigurosas. Entonces, que la sociedad pague la factura que no le corresponde ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad pública. Sí, sobre todo este de pena de muerte fue un tema que resurgió ahora en campañas políticas. El debate estaba ahí por ahora, eso. Siguiendo con el caso México con relación a derechos humanos, Miguel, coincide que este año hay cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cambio de titular, y coincide también con la de Derechos Humanos del Distrito Federal, que aunque nos siguen en toda la República, bueno, hay cambio en la presidencia también del Distrito Federal. En ese sentido, y más allá de personas, ¿cuáles consideras tú que son los retos en materia de derechos humanos para lo que será el Ombudsman Nacional y quien eventualmente también vaya a ocupar la titularidad de esta comisión en el Distrito Federal, y que de alguna manera sería también un retrato un poco de los retos que hay en los diferentes estados, ¿no? Sí, el tema de seguridad pública y derechos humanos creo que es un tema importantísimo. También hay una cuestión más técnica. Las comisiones de derechos humanos, ¿no?, de unos años para acá, recientemente, ya tienen la facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre legislación que se haya pasado y que pueda que pueda vulnerar derechos fundamentales. Eso también creo que es un reto para las comisiones, tanto del Distrito Federal como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Utilizar esa facultad de manera adecuada, ¿no?, para hacer un seguimiento, para hacer, para tratar de influir, en la política legislativa y en la política de Estado, tanto en materia de seguridad pública como en materia de derechos humanos general. También creo que es un reto general socializar más la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del DF, que tiene algo de camino andado en este sentido. Tener tiene un contacto con la sociedad civil, pero no un contacto con la sociedad civil nada más coyuntural, sino realmente socializar mucho más, sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues estar mucho más cerca de la gente. Más cercano y también además... Que la gente sepa para qué es. Para qué es y además que incluya dentro de sus discusiones, dentro de sus recomendaciones generales, una discusión con las diferentes áreas de la sociedad civil organizada o más representativas o las áreas, que más le reclaman cierto tipo de cuestiones. O sea, pensemos en organizaciones feministas, cuando se presentó la acción de inconstitucional en materia en contra de la reforma en materia de aborto, ¿no? En ese caso, pues no hubo ni consulta al Consejo Consultivo, que supuestamente es el representante de la sociedad. Yo creo que debería haber en un tema tan dividido, pues una consulta amplia a todos los sectores, tanto de un lado como de otro, ¿no? Para tomar la decisión de presentar esa acción, ¿no? Y a tu juicio, José Luis, esta misma pregunta, ¿cuáles serán los retos para quienes asumirán estos cargos? Sí, fíjate que va por lo mismo de Miguel. Yo veo tres grandes líneas que yo creo que tendría que atender el Ombudsman. La primera es este aterrizar en la base social. Es decir, es muy importante que de veras las comisiones de derechos humanos se sientan defensores del pueblo. Pues esa es la acepción del Ombudsman. Entonces, una primera cuestión importantísima es incorporar el sentir de la sociedad. Y de la sociedad expresada como minorías, Porque finalmente, como dice Rorkin, los derechos humanos son derechos de las minorías. Las minorías tienen reivindicados sus derechos por default, Entonces, acompañar los procesos sociales. Es una línea importantísima de las comisiones de derechos humanos. La segunda, me parece, es recomendar. O sea, que el producto del proceso que se hace a partir de la queja, que es la recomendación, efectivamente se produzca, ¿no? Nosotros tenemos ahí un discurso
que se ha hecho lugar común de que por qué entonces las recomendaciones, que mejor hacerlas vinculantes, que por qué el producto es una mera, ¿no? Y entre comillas, una mera recomendación política que no hace nada, mejor coaccionar. Bueno, ahí el problema no es la naturaleza jurídica de la recomendación, sino el poco valor que se le ha dado a partir también de las recomendaciones, el poco nivel político y la contundencia de la publicidad y del peso moral que tiene el ombudsman. Entonces, yo creo que un segundo nivel es recomendar, recomendar y recomendar. Si nosotros analizamos... Sí, sobre todo publicitar, ¿no? Porque sí, a veces publicitar, la fuerza pero también del a veces ombudsman. los expedientes no llegan a recomendaciones. Entonces, yo creo que ahí yo creo que la Comisión de Derechos Humanos Nacional y las de los estados tienen que empezar a quitárseles el miedo de enfrentar al poder. Bueno, pues esa es la verdad. Y hay que decirlo con toda franqueza y llaneza. Hay que enfrentar al poder público, porque para eso están. Segundo lugar. Y el tercero, el tema de la promoción. Y el tema de la investigación y la promoción de los derechos. O sea, todo lo que tiene que ver con el fomento de la cultura de respeto a los derechos humanos, ex ante, ¿no? Es decir, la incorporación de los estándares internacionales, el trabajo de investigación, el trabajo de promoción, de divulgación. Sobre todo que la sociedad sintamos que los derechos humanos son una herramienta nuestra. No sería muy favorable que la Comisión de Derechos Humanos de la Nacional, de los estados de la República, la del DF, nos ayudaran a entenderlo. Claro, no, pues ahí están anotados por dos especialistas. Y ya casi concluyendo, Miguel, sobre todo para la gente que nos mira y que no son abogados, se maneja incluso entre abogados la confusión que si derechos humanos es lo mismo que garantías individuales, como está regulado en nuestra Constitución, que estas son sujetas de el juicio de amparo para el caso de que sean violentadas por el gobernante. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cómo podemos explicarlo sencillamente? Claro, este ha sido un tema, digamos, recurrente y creo que José Luis tiene mucho que decir en esto porque ha escrito bastante sobre el tema, pero simplemente para adelantar y muy brevemente, o sea, normalmente la referencia que tenemos a derechos humanos en México viene a ser la referencia al derecho internacional, puesto que así está plasmado en el derecho internacional, es una cuestión conceptual, digamos, de terminología. Desgraciadamente la terminología, y lo sabemos todos los que nos dedicamos a derecho, que parece que nada más nos dedicamos a hacer una jerga incomprensible para las demás personas, es que las garantías individuales son las que son tutelables bajo el juicio de amparo, como muy bien señalas. Entonces, nuestra Constitución se queda en un marco muy estricto, ¿no?, de interpretación de esas garantías individuales. Los derechos establecidos en los tratados, pues hoy por hoy no son derechos que la ley de amparo reconoce como tutelables o como reconocibles directamente para presentar un juicio de amparo solamente aisladamente en esos derechos, ¿no? Tienes que tener una garantía individual. Y de ahí viene esa división, digamos, teóricas. A veces un término acuñado por muchas personas, ¿no?, Miguel Carbonell, José Luis, mucha gente, y que viene de esa tradición constitucional española, es la de derechos fundamentales, que engloba, digamos, estas dos divisiones, digamos, clásicas entre derechos humanos y garantías individuales. Pero a final de cuentas la cuestión es todo lo que regule, digamos, un derecho que es universalmente reconocido a nivel estatal o universal, pues debe ser considerado un derecho humano, ¿no? De una cuestión que debe ser tutelable y que está ahí para ser tutelable, no nada más para ser declarativo. Entonces, no hay una división tan clara ahí, ¿no? Con esto terminamos, José Luis, con tu comentario, garantías individuales, derechos fundamentales. Tenemos un minuto. Un minuto, derechos humanos. Brevísimo. Bueno, es que es la narrativa constitucional, ¿no? La Constitución dice cosas tras telón. Entonces, en el concepto de garantías individuales ha imperado la visión liberal, decimonónica de los derechos humanos, ¿no? El Estado me los otorga y son armas para oponerse al poder público en la medida que el Estado también decide cuáles y cómo. Ese es el concepto. Pero los Estados me los otorgan. Sí, claro. Es el concepto que hemos venido arrastrando durante muchos años. La Constitución otorga garantías individuales que equivalen a los derechos humanos. Como eso ya es políticamente incorrectísimo, los últimos años la misma Constitución se ha ocupado de hacer reformas, una muy importante al 102B en 1999, al artículo 2 del 2001, donde contrasta la diferencia, como dice Miguel, entre derechos humanos amparados por el Estado y garantías individuales que se otorgan. Y ese concepto de garantías individuales pretendidamente vendría a ser lo que Miguel señalaba que son los derechos fundamentales, es decir, los derechos incorporados en la Constitución. Pero ahí seguimos teniendo una asignatura pendiente, no solo de semántica y de epistemología de los derechos, sino de, o sea, realmente de entender cuál es el papel del Estado frente a los derechos. Nos falta un buen tramo por andar en eso. Pues muy bien, ahí están los temas anotados, están los retos y la importancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con esto llegamos al fin del programa. Yo quisiera agradecerle a Miguel Rábago Dorbecker que nos haya acompañado,
a José Luis Caballero Ochoa. Muchísimas gracias. Aparte, especialista, coordinador del libro que comentábamos. Y sobre todo usted, que nos haya seguido en este programa. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto a las 7 de la noche. Gracias.